Ahora con nosotros el investigador, ahora escritor, Franz Flores Castro. Franz, mira dónde nos venimos a encontrar. Exacto, qué lindo, sí. En medio del esplendor. En medio del esplendor, sí, en medio del esplendor. Sucre es sin duda esplendorosa también, ¿no? Sí, así. Vienes recientemente desde Potosí presentar tu libro. ¿Cómo te ha ido? Contame, en Potosí con el esplendor inútil Potosí ante el Estado boliviano. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Fue una presentación en la Casa de la Moneda bastante emocionada. Hubo los dos comentarios, tanto del periodista Toro como del abogado Maldonado, muy interesantes. Juan así José como Toro. de Evelyn Callapino, sí. Ya. Entonces, es politóloga, abogado y periodista, y los comentarios realmente fueron interesantes, ¿no? Porque uno recibe un poco el feedback, digamos, Sí. ¿no? Porque la interpretación que tú le haces o lo que quieres proponer a veces no es la que te interpretan necesariamente, o le ponen, digamos, el énfasis en una parte de la interpretación que para ti no era tan importante en el texto, digamos, ¿no? Entonces eso es lo fascinante en las presentaciones y las lecturas en realidad, ¿no? Bueno, lo que parece que no cuadra o no redondean los datos es tener tanta cantidad, la naturaleza tan generosa, ¿no? Algunos dicen Dios tan generoso, con abundancia primero de plata, después de estaño y otros minerales de los cuales Potosí ha aprovechado, pero ha dejado tanta pobreza, tanta marginación. ¿Por qué no cuadran los datos? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Y no solo es una pregunta que tiene que ver con Potosí, sino con varias zonas donde normalmente hay recursos naturales, ¿no? Y la gran pregunta es, y claro, Potosí es un caso paradigmático porque no es el caso de una ciudad esplendorosa, cuyo esplendor ahora se lo puede tocar, se lo puede ver, está en sus calles, está en sus museos, está en sus monumentos, pero a la vez de una patente pobreza, ¿no? Y lo que yo digo es la hipótesis que manejo, porque estoy manejando, digamos, un periodo de tiempo que es 1952 hasta 2015, es el periodo que abarca el libro. No, lo que yo digo es que desde el 52 se ha dado un proceso de succión de recursos de potosinos, ¿no? Minerales, proceso de succión que ha servido para alimentar el proyecto capitalista de desarrollo del MNS, ¿no? Y que estaba ubicado sobre todo en Santa Cruz. Es decir, uno puede creer de que Víctor Paz era nacionalista, hizo muchas reformas sociales, ¿no? Sí, pero sí. su proyecto económico de él sobre todo de él y de Walter Guevara, era crear una economía capitalista en Bolivia, y pensaron en Santa Cruz, no pensaron en Potosí en realidad. Sí, pero alguien tenía que financiar, alguien tenía que poner los recursos, la platita, el banco, digamos, de dónde traerla. Claro, es imposible por eso pensarlo, incluso lógicamente, ¿no? El libro un poco, digamos, escarba en los datos, presenta datos, pero incluso lógicamente, ¿no? En el 52, el 98%, y no miento, el 98% de las exportaciones bolivianas eran estaño. Entonces, ¿cómo podías conseguir financiar un desarrollo, importar maquinarias, todo? ¿Con qué divisas? Si no era con las divisas producidas por el estaño. Impensable. Entonces, en otro lugar. Es impensable. Sí, Entonces, sí. ese proceso de succión de recursos es lo que se ha dado en Potosí. Pero lo interesante es que Potosí ha aceptado pasivamente eso. Es decir, la pregunta es, ¿por qué aceptas que alguien venga a tu casa, digamos, y le lleve las cosas? Pero tal vez no se dieron cuenta del gran fenómeno, lo que realmente estaban pasando. O se dieron cuenta o decidieron mirar a otro lado. No, se dieron perfectamente cuenta. El actor más importante, que es un actor, el obrero de la minería, ¿no? de la Comibol, era un obrero profundamente nacionalista, que, no exagero, detestaba el regionalismo. Entonces, todas sus reivindicaciones jamás eran pensadas desde Potosí, sino sus reivindicaciones, o por lo menos discursivamente, eran pensadas desde la construcción de una nación. O sea, no olvides que el 52 el MNS daba la tarea de construir la nación boliviana, y para eso tenía que financiar de alguna manera, y se financió con los recursos de los departamentos mineros, ¿no? Recuerdo en alguna oportunidad que me dijiste que es evidente cuando el precio del mineral cae en Potosí, se ve aún más ahondada
Es cierto. la pobreza, ¿no? Yo recuerdo un titular que ponía Jover Donoso en el periódico La Razón: se vende un Hammer con precio de peta, ¿no? O sea, que la dimensión de la pobreza y que cuando cae es realmente importante, ¿no? Es grande, es indudable, ¿no? Ahora, claro, si uno, al finalizar ya las páginas del libro, uno me pregunto si es que el Cerro Rico de Potosí, no de toda la minería potosina, sino el Cerro Rico dejara de producir, ¿qué pasaría con la economía potosina? Se cae. Es decir, es a tal punto... Altamente dependiente. Altamente dependiente. Es decir, uno puede ver, digamos, las señoras que venden masitas, que venden en las calles, todo, sienten cuando el precio del mineral ha bajado, ¿no? Entonces, claro, Potosí ahí, por ejemplo, mantiene una relación de amor-odio con el otro actor importante que le sustituye al proletariado minero, que son los cooperativistas. Es decir, los cooperativistas están destruyendo su cerro, su elemento de identidad. Pero no hay de otro modo, no hay de otro color. Hay de otro modo. Sí. Es así, ¿no? Sí. Es así, es una relación de amor-odio de la cual lamentablemente no se puede salir porque los cooperativistas se niegan a ser el elemento que lidere el cambio en Potosí. Eso es lo triste. También son extractivistas a su manera, digamos, ¿no? Sí, te preguntaba sobre si este fenómeno ocurre solamente con la mina, porque puede ocurrir también, ¿no?, con otras características, con otros actores, con, por ejemplo, el petróleo, que también ha dejado mucha pobreza en el departamento de Chuquisaca. El petróleo, hemos tenido la mayor cantidad, el campo Monteagudo, que ha sido tan importante, y después con el gas. O sea, parece que fuese el mismo fenómeno. Claro, es un parecido fenómeno, ¿no? Y eso se da cuando la región, cuando las zonas productoras, en este caso de recursos naturales, no tienen un actor que sea capaz de contestarle al Estado. El Estado llega, succiona y nadie le dice nada. ¿Sí? Y eso pasa porque no existe un actor, una élite que pueda liderizar algún tipo de lucha, que le diga a ese Estado: te vamos a dar nuestros recursos, pero danos algo a cambio, danos desarrollo. El único caso en el que ha sucedido esto ha sido en el caso de Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Ya. En Europa hay varios ejemplos, digamos Barcelona, el País Vasco, etcétera, ¿no? Es cuando la región tiene recursos naturales y un poco le chantajea al Estado. Le dice: ¿quieres los recursos con los cuales tú pagas los salarios de tus burócratas? Dame a cambio esto. ¿No? Sí, y eso es lo que pasó con Santa Cruz. Le dijeron al Estado: te damos el petróleo, pero nos das el 11%. Y además nos das plata para Cordecruz, etcétera, ¿no?, en su momento. Entonces, claro, pero eso es cuando existe una élite, ¿no? Cuando existe un elemento dirigente capaz de ver más allá del corto plazo. Y estas regiones no han tenido eso nunca. Claro, lo digo como que es como que hay élites o hay algunos líderes que solamente pueden arrodillarse, digamos, claro, a decir todo. Claro, sí, claro, son élites cuya legitimidad y capacidad política funciona y se reproduce mejor en relación con los actores del centro que localmente. Ya. ¿Sí? Ya. En el caso de la democracia pactada, por ejemplo, ese periodo, un líder, ¿no?, digamos, del MIR, era mejor para él estar más ligado con la élite nacional del MIR que localmente. Eso es así. En cambio, en Santa Cruz te tienes que legitimar localmente para luego nacionalmente. Entonces, claro, son cosas distintas, pero Santa Cruz es un caso, digamos, distinto, y por eso le fue bien. Ese también es el... Bueno, entonces tu libro viene a confirmar que el sur ha contribuido no solamente para el desarrollo, sino para estas obras, como por ejemplo teleféricos, viaductos, etcétera, en el eje central, porque con algo de este dinero tuvo que hacer, si no es algo, es todo. El caso de Tarija, Potosí, Chuquisaca han contribuido para que se hagan mega obras en otro lado. Correcto, sí. Uno revisa los datos macroeconómicos de ese periodo y ve la cantidad, digamos, que cada región aporta en su momento a las exportaciones bolivianas versus lo que recibe de esa región, y la diferencia es altísima. En el libro está, por ejemplo, que en algún momento las regiones mineras aportaron en su momento, con $30 millones a la Corporación Boliviana de Fomento. Comibol aportó con $30 millones, y ese dinero, la Corporación Boliviana de Fomento, fue en un 80% a proyectos en el oriente del país y en otros departamentos.
Entonces estás hablando de cómo se trasvasan los recursos, ¿no? Entre comillas, ponle lectura obligatoria para quienes. Para toda la ciudadanía en general, para los científicos sociales, pero creo también para periodistas y para políticos, ¿no? Para Sería muy líderes interesante. un poco, Es ¿no? muy Por ahí. interesante porque, como Sí. te decía ayer, el libro tiene que buscar aperturar un poco la discusión en torno al subdesarrollo finalmente, ¿no? Porque ese es el motivo el tema del libro, ¿no? La Sí. aperturar este tema. Esto es parte de tu tesis doctoral, ¿no? Es mi tesis doctoral en versión de libro, digamos, ¿no? La Ya. tesis era un poco más larga, todo. Sí. Ha sido Le ha cortada. dado forma de libro. Correcto, sí. ¿Cuántas tesis doctorales tendrían que hacerse libros realmente, no? Claro, tendría. Bueno, fue Franz Flores con nosotros presentando su libro El esplendor inútil aquí en la Feria del Libro del Colegio Montessori.